¿Cuántos están listos para entrar en la palabra de hoy, para crecer espiritualmente, para hacer algo bueno en el Señor? Good, good. A ver, ¿quién trajo su Biblia? Levanta tu Biblia si tienes tu Biblia. Me gusta hacer esto. ¿Tienes tu espada? ¿Tienes su espada? Algunos dicen, esta semana la traje, pastor, esta semana la traje. Bajen su Biblia. Ok, si no trajiste Biblia, levanta tu mano, que los ujieres quieren traerte una Biblia. Ahora mismo quiero que todos tengan una Biblia en su mano para lo que vamos a hacer. Levanta la manito. Si tienes una Biblia en casa y no necesitas esta, simplemente al final del servicio déjala en la silla. Pero si no tienes una Biblia, te la queremos regalar en nombre de nuestra iglesia. Ok. Ahí los ujieres, gracias equipo de ujieres por estar encima y pendiente. Quiero que vayan abriendo sus Biblias a Primera de Pedro. Primera de Pedro. Tengo una convicción como pastor y el Señor puso en mi corazón que necesito levantar una generación de cristianos que saben no solamente hacer clic a Primera de Pedro, pero saben cómo abrir la Biblia a Primera de Pedro. Y por eso me gusta literalmente tener las Biblias. Si tú eres un creyente veterano, pastor, yo llevo ya 30 años en el Evangelio, yo me la tengo memorizada. Sé un buen ejemplo y abre la Biblia para que otros nuevos vean tu ejemplo. Y para los que somos nuevos, empecemos a disfrutar y conocer la Biblia, que es palabra de Dios. La palabra de Dios es viva y efectiva. Es como una espada de doble filo. Yo no sé si tú sabías, pero esto tiene el poder de transformar tu vida. Esto transforma vidas, familias, naciones. Es la palabra de Dios. Pregunta sencilla, el libro de Primera de Pedro, ¿Antiguo o Nuevo Testamento? Nuevo Testamento. Otra pregunta, la semana pasada hablamos un poquito de esto. ¿Quién escribió el libro de Primera de Pedro? Pedro fue el que escribió el libro de Primera de Pedro. Es una carta que él escribe. ¿Cuántos libros de Pedro hay? 2. Está Primera de Pedro, Segunda de Pedro. Yo he aprendido como pastor en esta iglesia específicamente que cada semana hay gente nueva. No podemos asumir que todo el mundo entiende lo que es la Biblia o sabe lo que es la Biblia. A veces entran personas que dicen, pastor, ¿por qué ponen el nombre de una persona y después un número, punto, punto, número? Entonces hay que explicarle, porque los libros de la Biblia, de hecho, la Biblia no es un libro, son 66 libros. Antiguo Testamento, 39 libros, Nuevo Testamento, 27 libros. Y muchas veces algunos libros tienen como su nombre el nombre del autor. Por ejemplo, Pedro. Entonces, ¿por qué ponemos el nombre de Pedro? Si hay un número 2 después de Pedro, significa que es el capítulo 2. Y si hay un número 10 después del 2, es el versículo. ¿Sí me siguen? Nunca podemos asumir que todo el mundo sabe, porque siempre hay gente naciendo en Cristo. Y otra cosa que he aprendido, que hay gente que lleva 10 años en la iglesia y no sabe cómo leer la Biblia. Porque solamente porque alguien asiste a la iglesia no significa que está activamente leyendo, consumiendo y creciendo espiritualmente. Por lo tanto, mi motivación para ti, para todos aquí es crezcamos, aprendamos la palabra. Amén. Amén. La semana pasada arrancamos esta serie, Primera de Pedro, y concluimos de que el primer capítulo nos habla mucho hablamos de esperanza. Como cristianos tenemos una esperanza viva. Creo que es capítulo 1, versículo 3. Y Pedro nos ayuda a entender de que la esperanza que tenemos como cristianos es muy diferente a la esperanza que el mundo tiene. ¿De acuerdo? La esperanza de un cristiano es muy diferente a la esperanza del mundo. ¿Por qué? Porque tenemos una esperanza viva. Y nuestra esperanza como cristianos está directamente conectada al fundamento de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe y de nuestra esperanza. El mensaje de la semana pasada fue esperanza. Hoy vamos a hablar el título del mensaje de hoy es integridad. Digan conmigo integridad. Ok, quiero que leamos juntos 2 versículos. Vamos a 1 Pedro, capítulo 2. Para los que son nuevos con la Biblia, es un número 2 más grande. Primero vas a ver en 1 Pedro un 1 grande, varios versículos, y luego un 2 grande. Ese capítulo 2, versículo 11. Si ya llegaste, di conmigo, llegué. 1 Pedro 2, 11. Mira lo que dice. Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Puede sonar un poquito diferente dependiendo de qué versión tienes. Dice, queridos amigos, ya que son extranjeros y residentes temporales, les advierto que se alejen de los deseos mundanos que luchan contra el alma. Pausa. ¿Contra qué luchan los deseos mundanos? Contra el alma. Tu versión puede decirlo un poquito diferente, pero es lo mismo, ¿no? Recuerda que Pedro le está escribiendo a muchos creyentes que están dispersos en las diferentes provincias de Roma. Son cristianos creyentes viviendo en medio de una cultura y un contexto pagano, que no creen en Dios. No muy diferente al mundo en el cual vivimos hoy. Y mira el versículo 12. Procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Pausa. Procuren
llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le darán honra a Dios cuando Él juzgue al mundo. Ok, paremos un momento aquí. Este versículo que escribe Pedro aquí me recordó dos cosas que creo que vienen aquí al centro. El año pasado yo estaba en un partido de béisbol de mi hijo Caleb. ¿Algún padre a veces va a sus partidos de deportes de sus hijos? ¿Ya? Ok. Yo estaba en el partido de mi hijo Caleb de béisbol. Yo llegué un poquito tarde con relación a cuando inició el partido y yo soy de los que llevo mi propia silla, ¿verdad? Porque a veces los bleachers son incómodos donde se sienta la gente, ¿verdad? Entonces yo llevo mi propia silla, mi silla tiene una cosa así para sombra y todo, o sea, es una silla digna, ¿ok? Yo llegué tarde, entonces y había como un espacio ahí cerca del fence. Me acerqué al frente, pum, me senté y bueno, ahí ya me senté y me acomodé para ver el partido. De repente me emocioné en el partido, mi hijo iba a batear, estaba la cosa interesante y yo me puse de pie. Saqué mi teléfono así. No pensando en todo lo que estaba pasando, simplemente estaba yo enfocado en el momento. Y de repente, hay varios de los padres del equipo nuestro que somos amigos, ¿no? Y hay uno, él es mexicano, y de repente yo escucho, allá atrás escucho, carne de burro no es transparente. En el momento yo estoy enfocado ahí, no me di cuenta, y después escuché otra vez, sentí un popcorn, así que me pegó en la cabeza, así como carne de burro no es transparente. Entonces me eché a reír y me senté. Nunca había escuchado ese dicho, ¿no? Eso es interesante, ¿no? Y para el que no entiende lo que estaba diciendo, como me paré, todos los que estaban ahí detrás de mí no podían ver. Entonces, una manera linda de decirme burro. Que falta de respeto, no saben que soy pastor, ¿no? Carne de burro no es transparente. En otras palabras, hey, siéntate que no podemos ver. Otro ejemplo que me trae a la memoria, hace un par de meses estaba manejando en la I-75 y ¿cuántos saben que de vez en cuando están haciendo construcción o arreglando algo? Y yo tenía una salida, pero en la salida estaba bloqueada con los barricades, con todo esto porque estaban haciendo trabajo, entonces no pude salir. ¿A alguien le ha pasado eso antes? Porque está obstaculizado. Entonces, ¿qué pasa? En la salida en la que yo quería salir, no pude salir porque estaba obstaculizado. Entonces, no pude continuar, no pude salir. Cuando yo leo este versículo en 1 Pedro 2, Pedro está diciendo, hey, la forma en que ustedes cristianos viven sus vidas va a ser una de dos cosas. O va a abrir el paso y vas a apuntar gente hacia Dios, o te vas a entreponer y vas a estar en medio y vas a ser un obstáculo a que otros vean a Dios y puedan salirse en la salida correcta. Yo estoy hoy para decirte aquí hoy, cristianos, quítense del medio. Tú tienes familiares, así como yo, que todavía no tienen una relación personal con Jesucristo. Y a veces la forma que estamos viviendo es como si el Espíritu Santo estuviese susurrando a nosotros. Carne de burro no es transparente. Tú y yo tenemos colegas en el trabajo. Jóvenes tienen compañeros de estudio en el colegio. Tenemos vecinos que no son realmente creyentes cristianos, no tienen una relación personal con Cristo, pero quizás saben que nosotros sí, pero a veces nuestra vida y lo que ven, en lugar de abrir un paso a conectarlos con Dios, les obstaculiza. Déjame explicarles por qué digo esto. La acusación número 1 de cristianos por gente no cristiana, la acusación número 1 es, son hipócritas. ¿Alguien lo ha escuchado alguna vez? ¿Alguien lo ha escuchado? ¿De su familia o de sus amigos? Es muy común que la acusación principal es los cristianos son hipócritas. Ahora, hay un error que es generalizar. La generalización es un error grave. Yo lo aprendí en mi juventud. Yo soy gringombiano. Yo nací aquí, mi familia es de Colombia.
Pero me identifico con familia colombiana. Y me acuerdo cuando yo creciendo como joven aquí, americano, con mis amigos americanos, no que de Colombia, a veces los papás o alguien decía, droga, ustedes tienen droga, ¿no? Eso es una generalización. ¿Cuántos colombianos en algún momento se han enfrentado con eso? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Por el mal ejemplo de un porcentaje pequeño, pringan a todos. O sea, le aplican a todos, es que todos venden droga, consumen droga, ¿verdad? Y eso es la pregunta, ¿eso es verdad? Eso es mentira. Pero lo que más lleva atención en las noticias es el porcentaje malo, pero nadie hable del otro 95% que son buenos ciudadanos, que son... ¿Entienden? Lo mismo con pastores, ¿no? Cae un pastor en un fracaso moral, en un fraude, en algo. Eso pasa. ¿Pasa? Sí pasa. ¿Pero son todos los pastores? No, o sea, si de 1000 caen 2 a esos 2 en la noticia, ¡pum! Entonces todo el mundo dice, es que todos los pastores son un fraude. ¿Sí o no? Pero nadie está haciendo un noticiero de los 998 que son fieles a sus esposas, que son buenos padres, que son honestos, ¿sí? Que son guapos. O sea, nadie habla de eso. ¿Por qué no ponen eso? Entonces, número 1, es una realidad. Entonces, ojo, tengamos cuidado de nosotros de no generalizar. Que este es de tal país y esos son así. O este viene de tal cosa y estos son así. No. Ahora, aunque no es verdad que todos los cristianos son hipócritas, no es verdad. Cuando hay hipocresía en la vida de un cristiano, esto se convierte en una barrera o en un obstáculo para gente que está afuera que dice, yo no quiero ser parte de eso, si es eso. Entonces, cuando personas dicen, no es que los cristianos son hipócritas, la pregunta es por qué lo dicen. A lo que ellos se están refiriendo es que hay cristianos que sus vidas no reflejan sus creencias. A lo que ellos se están refiriendo es que su caminar no compagina con su hablar. Dicen una cosa, hacen otra cosa. El domingo, amén, aleluya, gloria. Y el sábado, pip, pip, tú eres un pip, pip. ¿Sí ven? ¿Sí ven lo que estoy hablando? O sea, hay algo que, that doesn't match. Y eso es un problema. Siguen algunas creencias, otras no. ¿Por qué? Porque ¿qué está haciendo todo el mundo? Especialmente si saben que tú eres cristiano. Están observando tus relaciones, tus reacciones, tus palabras, cómo tratas a tu cónyuge, tu vida pública, cómo hablas de gente cuando están contigo y cuando no están contigo. Si eres chismoso o si eres respetable, ¿de qué te ríes? ¿En qué conversaciones te involucras y en cuáles no? Miden si contigo se puede o no se puede hacer esto o hablar de esto o mostrar esto. Porque están mirando, están observando si eres honesto o si eres medio tramposito. Cristiano lindo pero tramposo. Están mirando cómo reaccionas en tus redes sociales. Y de alguna manera u otra, a veces, no todos, pero a veces habemos cristianos que decimos y predicamos y ameneamos aquí, pero de repente la forma que estamos viviendo, y eso se convierte en un obstáculo donde gente viene y dice, por esa salida no hay. Y el Espíritu Santo dice, carne de burro no es transparente. A lo cual yo escucho, uy Señor, me tengo que quitar del medio. Por la forma en que vivo. Entonces, una pregunta interesante, no quiero que lo respondas, sino que lo consideres. Si alguien te acusara a ti de ser hipócrita, porque aquí todos tenemos flaquezas. En tu vida, ¿cuál sería la hipocresía? ¿La forma que tratas a tu cónyuge? ¿El hecho de que hiciste trampa en el examen, joven, como todos los demás amigos? ¿Lo que consumes cuando nadie está mirando? ¿A los lugares que vas? ¿La gente con quien realmente estás integrándote? ¿A qué le dirían? Sí, eso. ¿Por qué? Porque si identificamos eso,
podemos empezar a tomar algunos pasos importantes, dándonos cuenta que nuestras vidas o abren un camino para apuntar gente hacia Dios, o a veces obstaculizamos y la gente dice, no puedo ver nada de lo que se trata, yo prefiero seguir. ¿Qué sucedería si todos nosotros tomáramos un paso, 2 pasos hacia santidad, hacia integridad, hacia los caminos del Señor como Él nos ha llamado? Podríamos bajar esa barrera y ya no estorbar, sino ayudar. ¿Podemos orar? Señor, gracias por tu palabra, por tu presencia. Y oramos, Señor, que la buena semilla de tu palabra hoy caiga en buena tierra, en cada corazón, tierra fértil. Que podamos escuchar tu palabra y que esas semillas puedan crecer, florecer y dar mucho fruto en el nombre precioso de Jesús. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, dile, quítate del medio. Quítate del medio. 1 Pedro 1:15. Ahí mismo, 1 Pedro. Vamos a estar todo el tiempo en 1 Pedro 1, versículo 15. Dice, más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, sean santos porque yo soy santo. Repito, sean santos porque yo soy santo. ¡Wow! Este versículo es complicado, ¿sí o no? Este es un llamado alto. Aquí hay un punto que quiero que tomen si estás tomando notas. Como cristianos que hemos puesto nuestra fe en Jesús, tú y yo somos llamados a ser santos. Santos. ¿Cómo? ¿Cómo yo voy a ser santo? Como Dios es santo. ¿Sabes que Dios nos llama a ser santos? Y es interesante que Pablo en muchas de sus escrituras en el Nuevo Testamento, Pablo se refiere a nosotros los cristianos como santos. Y para algunos de nosotros, dependiendo en qué ambiente o entorno religioso nos criamos, puede ser extraño. Yo te digo a ti, si eres creyente en Jesucristo y has aceptado a Jesús como Señor y Salvador, tú eres un santo y tú eres una santa. ¿Pero quién soy yo? San Ignacio. No, tú eres un santo porque eres un hijo de Dios. Ahora, es difícil para nosotros a veces, quizás, hacer esta conexión. Y quizás tú dirás, pero ¿cómo yo puedo ser santo, pastor, si yo acabo de mentir esta mañana? Ya ni siquiera tengo 10 minutos despierto y ya mentí. ¿Cómo yo puedo ser santo, Señor, si tengo lujurias? ¿Cómo puedo yo ser santo si tengo adicciones? ¿O cómo yo puedo ser santo si he hecho estas cosas? Tantas cosas que han traído culpabilidad, vergüenza, dolor. ¿Cómo yo puedo ser santo? Y quiero recordarte hoy, aquí hay algo que alguien necesita escuchar. Tú no eres santo por lo que tú haces, eres santo por lo que Cristo ha hecho. Alguien necesita escuchar, entender esto. Tú no eres santo por lo que tú haces, tú eres santo por lo que Cristo ha hecho. Pastor, yo no puedo controlar mi ira, no puedo controlar mis impulsos, no puedo controlar ni mis hijos. ¿Cómo yo puedo ser santo? Aquí estoy para decirte, cuando tú recibes a Jesús como Señor y Salvador de tu vida y el sacrificio que Él hizo en la cruz por ti, Él te declara santo. Y no se trata de tu esfuerzo y lo que tú haces, se trata de lo que Jesucristo ya hizo. Primera de Pedro es como un mapa para cristianos que están enfrentando oposición en una cultura anti Dios, cómo vivir la vida para no solamente sobrevivir, sino para florecer. Y por eso estamos predicando esta palabra hoy. Entonces la pregunta grande hoy es ¿cómo podemos ser santos? Tú puedes ser santo, tú puedes vivir al nivel de este llamado que Dios tiene para tu vida. Pero quiero aclarar algo. Digan conmigo, acláralo. Quiero aclarar algo que muchos hemos malinterpretado o nos han enseñado mal. A veces personas piensan que tienes que ser santo para poder ir al cielo. O sea, equivocadamente personas piensan que tienes que ser santo para ser salvo. Absolutamente no. Para ser salvo necesitas a Jesucristo. Porque la salvación no es por obras. No es que, bueno, mira todo lo bueno que hice y un poquito de malo, más bueno que malo, soy salvo. Eso es legalismo, eso es religiosidad. Eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña que la única entrada al cielo es por medio de Jesucristo y por su
gracia, es por su gracia. Entonces la razón por la cual tú eres santo no es para que tú vayas al cielo. La razón por la cual tú eres santo es para que ayudar a que otros lleguen al cielo. O sea, mi santidad no es lo que me hace salvo. Mi santidad más bien es un fruto del hecho de que soy salvo y ahora ayuda a que yo pueda abrir la puerta para que otros puedan ver a Dios. Y en lugar de que mi vida sea un obstáculo y digan, eso es ser cristiano. Carne de burro no es transparente. Por eso importa cómo vives, por eso la integridad es tan importante. Aunque el mundo nos odie por seguir a Jesucristo, la palabra nos llama a amar al mundo. Y una de las maneras que más amamos al mundo y a la gente no creyente en nuestras vidas es viviendo una vida alineada con la palabra de Dios y con lo que dice de nosotros. Por lo tanto, aquí hay una frase importante: la santidad es recibida antes de ser lograda. Escuché un amén aquí de una hermana. Pero esta verdad es muy importante. La santidad es recibida antes de ser lograda. O sea, hay dos pasos. Número uno, Jesús te declara santo cuando lo aceptas como Señor y Salvador. Segundo, ahora tú y yo podemos vivir a la altura de esa declaración. Mira, vamos a leerlo otra vez. Pedro 1:15, 1 Pedro 1:15. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan. Fíjate que no es santo los domingos. Los domingos entre 12:30 y 2 de la tarde. Sean santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito, ¿sean qué? Santos porque yo soy santo. Esto viene citado del libro de Levítico, donde está escrito 4 veces en Levítico, donde Dios dice, yo les he escogido para ser mi pueblo. Ahora vivan según el llamado y la declaración que yo he hecho sobre ustedes. Nosotros somos santos, no por lo que hacemos, sino por lo que Jesucristo hizo por nosotros. Versículo 18, continuando. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. Gracias, antepasados, por heredarnos muchas cosas absurdas, ¿no? Nosotros no haremos lo mismo con nuestras futuras generaciones, amén. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Fíjate que muchas veces, yo me imagino que algunos de ustedes son como yo, que me doy cuenta cuando miro mi vida de que a veces yo quiero vivir según esta santidad, pero me cuesta trabajo porque a veces me falta la integridad y me doy cuenta cuánto necesito a Jesús porque no lo puedo hacer solo. Si lo has intentado hacer solo, tú sabes lo difícil y lo duro y lo no exitoso que eso es. El cristianismo es el único sistema en la historia del mundo donde el veredicto precede la acción. Eres declarado santo mucho antes de vivir una vida santa. Y aunque tú no te lo creas hoy, te lo digo, tú eres santo. Si eres un seguidor de Jesucristo, tú eres una santa. Ahora, quizás lo que nos cuesta trabajo es la terminología, ¿no? Cuando oigas santo, piensa en integridad. Lo repito, cuando oigas santo, piensa en integridad. Creo que a veces cuando escuchamos santo como que pensamos en el halo. Así como que no, y las alas, no, pastor, pero es que yo no tengo alas. No, escúchame. Piensa en integridad. La palabra integridad está conectada a la palabra santidad. Y la palabra integridad tiene como su raíz integrar. Digan conmigo, integrar. Cuando tú tienes integridad, tú estás integrando lo que dices que crees con el comportamiento que estás viviendo. Se integra, está integrado. Si ven eso, la integridad tiene que ver con conectar lo que digo con lo que vivo. De hecho, la palabra íntegro quiere decir que soy uno, íntegro. Cuando estoy aquí en la iglesia, soy uno y soy el mismo fuera. El domingo soy uno y soy el mismo el lunes y el martes y el miércoles. Porque soy íntegro. No soy uno aquí y otro allá. Eso sería no íntegro. Dividido sería. Integridad conectado a lo que es santidad. Digan conmigo, santidad. Ahora, ¿qué es santidad? Santidad es ser apartado y separado, elegido por un propósito especial. Separado, apartado, elegido por un propósito especial. Les quiero dar el ejemplo. Va a sonar un poquito chistoso, pero hay algo santo
en mi casa. Mi cepillo de dientes. Mi cepillo de dientes está apartado y separado por un propósito especial. ¿Alguien dice amén? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ¿quién más usa mi cepillo de dientes? Nadie. Por lo menos espero que nadie más lo use. ¿Para qué más se usa el cepillo de dientes? ¿Para qué? Para lavarme los dientes. Yo no digo, mira, tengo un sucio en el dedo del pie. Yo no me limpio las uñas del pie con el cepillo de dientes. Yo no limpio el grout en el baño con el cepillo de dientes. ¿Por qué? Porque mi cepillo de dientes está apartado y separado para un propósito especial y para un uso. ¿Están conmigo? Y Dios te dice a ti, tú eres mío y yo te he apartado y te he separado, no a vivir como todos viven en el mundo, sino a vivir según mis propósitos para tu vida. Y la forma en que tú vives con integridad va a marcar una diferencia y va a abrir la puerta para que más gente diga, yo quiero lo que él tiene, yo quiero lo que ella tiene, porque es diferente a lo que estoy viendo en este mundo y es mucho mejor. Y el Espíritu Santo dice por detrás, carne de burro no es transparente. Quítate del medio, vive con integridad. Cuando hablamos de integridad y de una vida de integridad, aquí hay un buen punto. La barrera más grande hacia la integridad no es lo que crees acerca de Dios, sino lo que crees acerca de ti mismo. ¿Por qué lo digo? Bueno, Pedro se da cuenta de esto. Muchas veces nuestro problema no es lo que creemos de Dios. Creemos que Él es Dios todopoderoso, que Él es bueno, que Él es fiel. Pero a veces el problema que tenemos es que no creemos que somos santos. Por lo tanto, seguimos arrastrando muchas otras cosas. Pedro dice que la batalla está en la mente. A veces hay voces en la mente que me dicen, no, es que tú eres un fracaso. No, es que mira, tú no eres bueno, tú no puedes ser santo. ¿Quién se cree ese pastor que está predicando? Tú eres un problema, tú eres un mentiroso, tú eres una chismosa. O sea, todas esas voces a veces están, porque el enemigo es astuto y aún nosotros a veces caemos en cosas que gente ha dicho, especialmente a la luz de pecado que puede haber en nuestras vidas. Pero Dios ha hecho esta declaración, yo te he perdonado ya. Empieza a vivir según mi llamado en tu vida. Por eso dicen en el versículo 13, Pedro dice, en 1 Pedro 1:13, dice, por eso, con la mente preparada para actuar y siendo sobrios, pongan su esperanza completamente en la gracia que les es traída en la revelación de Jesucristo. Y Pedro está diciendo aquí, con la mente preparada para actuar y siendo sobrio. O sea, hay algo importante en la mente. Tienes que estar preparado. Versículo 14. Como hijos obedientes. ¿Como hijos qué? Obedientes. No se amoldeen. Otras versiones dicen conformen a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. Aquí en 1 Pedro no lo leemos todo, pero hay una parte donde dice que han nacido de nuevo. El nacer de nuevo, el renacimiento no es algo físico, no es algo emocional, es algo espiritual. Y nacer de nuevo significa que yo nazco de nuevo y ahora soy una nueva criatura o persona. Mi vida antes era una cosa, mi vida ahora es otra cosa. Yo no estoy, mi identidad no está en mis errores del pasado, mi identidad está en mi llamado hacia el futuro. Y eso es una transición que tiene que suceder en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Saben qué afectan mucho cómo vivimos? Con quién nos rodeamos. Por eso hablamos tanto aquí en la iglesia de la importancia no solamente de conectar el domingo aquí para adorar y alabar juntos, sino también conectar en grupos de vida donde podemos crecer con otros creyentes, ya sea hombres con hombres, mujeres con mujeres, parejas con parejas, ya sea un grupo de un estudio bíblico, un grupo de oración, una actividad, un currículo. ¿Para qué? Con el propósito de tomar pasos y caminar, no con gente perfecta, pero con gente que por lo menos tiene las mismas convicciones, los mismos valores y que estamos queriendo crecer espiritualmente. He visto a muchos cristianos que el problema que tienen es que no tienen una vida victoriosa cristiana porque no se están rodeando de la gente nueva en este nuevo nacimiento, siguen con mucha gente de su vida pasada. La idea es que tu transformación ahora ayude a que ellos sean transformados, pero a veces el efecto viene más de allá para acá. Entonces hay un problema cuando hay cristianos que dicen es que no logro salir del hueco, y cuando yo les pregunto quiénes son tus amigos, ahí está parte del detalle. Ahora, eso no significa que tengo que tirar afuera a todo el mundo, no. Significa que tienes que elegir dónde vas a invertir tu corazón, tu tiempo y con quién. Anoche mismo estaba en una reunión y un hermano de la iglesia me dijo, pastor, es increíble.
Es increíble cómo en estos últimos años el Señor ha estado trabajando en nosotros y me dice, pastor, tengo un problema que a veces cuando nos juntamos con amigos que no son de la fe cristiana, no tienen los mismos valores, cuando estamos en esos entornos, la música que tocan, pastores, las letras, las palabras que hablan y las vulgaridades y los chistes, pastores, que me choca y el ambiente donde hay niños y lo que ponen en la televisión. Y yo simplemente lo escuchaba y lo que él me estaba diciendo es, pastores, tenemos que tomar algunas decisiones. Y yo le dije, bueno, eso es parte del caminar con Cristo, ¿no? Ahora que el Señor te permita en un momento de honestidad y sinceridad poder compartir con esas personas, déjame compartir lo que Dios está haciendo en mi vida. Porque la meta no es criticar y juzgar, es que mira, ustedes son uno, no, porque ahí se cierra la puerta. Pero cuando puedo decir, ¿sabes? ¿Puedo ser honesto? Dios está obrando en mi vida, en nuestro matrimonio. Sentimos mucha paz y estas son las cosas que nos están ayudando. Wow, me encantaría que tú probaras y que experimentaras un poco de esto. Eres bienvenido a la iglesia. Hay un pastor guapo, predica muy bien los domingos, hay grupos de vida. Y quizás eso, así muchos han llegado a la iglesia, ¿no? Pero a veces, si no quieren recibir, pero a veces si tú sigues exponiéndote a ese entorno, pues vas a seguir arrastrando esas cosas, ¿no? Y si tus amigos son chismosos, adivina qué eres tú. Chismoso. Si tus amigos son tramposos, adivina qué serás tú. Tramposo. ¿Por qué? Dime con quién andas. Entonces es difícil porque eso a veces, eso requiere, tengo que cortar algunas relaciones. A veces aún con familia. No porque no los amo, no porque no quiero celebrar un cumpleaños, claro que sí, pero hay momentos donde ya llegó la hora loca. ¿Alguien me está escuchando? Ya. Yo creo que hay personas que necesitamos escuchar esto. La gente correcta en nuestras vidas. Vive la vida con gente correcta. Los grupos de vida son una bendición. ¿Saben por qué? Porque también tiene que ver mucho nuestra identidad. Está conectado a lo que la gente ha dicho o dice de nosotros. Algunos de nosotros. Proverbios 18 dice que hay poder en la lengua. Para vida y para muerte también. Y de repente en tu vida, en tu juventud, hay cosas para bien. Si alguien te dijo, eres inteligente, wow, qué estudiante tan brillante. Y de repente llegó un momento que te lo creíste y fuiste bueno para los estudios. Gloria a Dios por eso. O alguien te dijo, wow, qué tremendo deportista. Wow, qué atletismo. Wow, qué agilidad. Eres tremendo y te lo creíste y has hecho un buen rendimiento en tus deportes. Qué bueno. Pero también hay otras palabras que en el camino algunos se nos han dicho. Que tú no vales para nada. Tú fuiste un error. Eres estúpido. Tú no entiendes. Estás gordo. Estás flaca. Eres feo. No sirves para nada. Y a veces, eso no me afecta. Y por fuera nos hacemos los duros, pero la realidad es que a veces esas palabras se adhieren a uno. Y el enemigo las usa. Y a veces nos ponemos más de acuerdo con las palabras de muerte que han dicho sobre nosotros, en lugar de ponernos de acuerdo con las palabras de vida que Dios dice acerca de nosotros. De esto hablamos mucho en un grupo de vida que tenemos que se llama Freedom, donde hablamos acerca de cómo tener victoria sobre el pecado, lo que yo hago que me hace daño, cómo encontrar sanidad para ofensas, lo que otros hacen que me hace daño, y cómo encontrar autoridad espiritual sobre el enemigo cuando hay un ataque espiritual en mi vida. Muchas veces caemos en ese error y nos ponemos más de acuerdo con lo que otros han dicho o con lo que nosotros mismos hemos deducido de nosotros mismos y no nos alineamos con ser santos. Aquí hay una buena noticia, buenas noticias. Si alguien en este mundo causó tu comportamiento pasado, entonces alguien fuera de este mundo puede determinar tu comportamiento futuro. Jesús puede cambiarlo todo. Esto es lo que Jesús hizo con Pedro. Estamos hablando de quien escribió este libro de 1 Pedro. Y fíjate que es interesante, si retrocedemos años atrás, antes de que él escribiera esto, cuando Pedro todavía no era un discípulo oficial de Jesús, ¿alguien sabe qué hacía de profesión Pedro? Era un pescador. Y algo interesante de Pedro es que dice la Biblia en el Nuevo Testamento que en una noche Pedro pescó toda la noche con su hermano Andrés, pescaron toda la noche y no agarraron nada. O sea, era uno de esos días y como pescadores que tenían años y años de experiencia, ellos sabían, no hay nada hoy, de madrugada, de mañana vienen llegando, acercándose como ahí al borde. Y en eso dice la palabra que Jesús se le acercó a Simón y le dice, Simón, ¿me permites usar tu bote como plataforma? Quiero enseñar.
Y en ese momento Simón Pedro había escuchado de Jesús, aunque no tenían una relación cercana, pero le dice, adelante, sí, maestro, dale. Y en ese momento dice la palabra que Jesús empezó a enseñar, no dice específicamente que enseñó, pero dice que hacia el final, dice al final que le dice a Simón, le dice, Simón, boga mar adentro y echa las redes. Y en ese momento, ustedes se imaginan, o sea, el rostro de Simón Pedro, quien acaba de venir de una noche completa de cero pesca. Y quizás en su mente él estaba pensando, maestro, tú no tienes ni idea de lo que estás haciendo. Sigue enseñando, pero déjame la pesca a mí. Pero dice que él dijo, conforme has dicho, lo haré. Como que bueno, vamos a pasar el show aquí. Andrés, vaya, vamos para adentro. Vamos y tira las redes. Y me imagino que Jesús estaba acá, Jesús sabiendo lo que iba a pasar y Pedro mirando a Andrés diciéndole, dale, vamos esto rápido, que tengo hambre. Y de repente, voy a mar adentro. ¿Aquí quieren? Aquí, maestro, ¿quiere que la tire aquí? Ah, bueno, ok, aquí. Tírala, Andrés. Entonces tiran las redes. Y no sé si han visto esta escena en The Chosen. Es tremendo. Y de repente hay como un jalón quizás en una de las redes. Y Pedro mira a Andrés. Estás jugando conmigo. Deja de jugar. Pum, otro jalón. Y bueno, conocemos la historia. La pesca milagrosa. De repente, la pesca era tanta que no cabían los peces. Llamaron, Juan, traigan el otro bote. Se llenaron la pesca milagrosa. Ustedes se imaginan esta escena, todo lo que representaba esto, de hecho dinero. Y de repente, en medio de esa escena, en algún momento, yo me imagino que con peces aquí hasta la cintura quizás, dice la palabra que Pedro miró a Jesús y le dijo, apártate de mí, que soy un hombre pecador. Algo sucedió. Pero lo que sucedió es que Pedro se identificó con quien él siempre era y ha sido. Y lo que le habían dicho, tú eres un desastre, tú tienes problemas de carácter, tú eres un hombre de poca fe, tú eres indigno. Se sintió indigno y dijo, Jesús, apártate de mí porque soy un hombre pecador. A lo cual Jesús le dijo, no me voy a apartar de ti, es más, te voy a decir, sígueme y yo te haré pescador de hombres. Ahí inició algo en la identidad de Pedro. 2 años después de ese momento, cuando Simón, si es ya un discípulo de Jesús, está en un área remoto, solamente está Jesús con sus 12 discípulos, y hay un momento que Jesús le hace una pregunta a todos, y él pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y los discípulos empiezan a decir, bueno, algunos dicen que tú eres tal, algunos dicen que tú eres tal, algunos dicen que tú eres tal, y de repente Jesús dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? Y aquí viene Simón Pedro con un momento brillante. Él tuvo momentos brillantes y momentos no brillantes, ¿eh? Como todos nosotros, ¿sí o no? Y en ese momento, Simón responde, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esa declaración es conocida como la gran confesión, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y justo ahí, cuando Pedro declaró quién Jesús era, Jesús declaró quién él era. Y él le dijo, Simón, hoy te llamaré Petro, que quiere decir piedra. Y eres tan fuerte, y esa declaración confirma que voy a edificar mi iglesia sobre esa fe. Y cuando tú declaras a Jesús como Señor, Él hace declaraciones acerca de ti. Aquí hay un punto. Cuando confesamos a Jesús como Señor, debemos permitir que su declaración de nosotros transforme nuestra identidad. Entonces, de este punto en adelante, la identidad de Pedro no se encontraba en el desastre que él siempre ha sido. Se empezó a encontrar en que él es un hijo de Dios llamado para cosas grandes en Cristo.
hasta que la voz de Jesús sea la voz preeminente en tu cabeza y en tu corazón, siempre te conformarás a las voces de los demás, te conformarás a las ideas y los pensamientos tuyos propios, pero cuando la voz de Jesús se hace la voz preeminente en tu vida, realmente puedes vivir conforme a su llamado en tu vida. Aquí hay un punto: tus problemas pasados no determinan tu potencial futuro. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Pedro estaba diciendo: Jesús, soy un pecador, apártate de mí. O sea, Jesús, te equivocaste conmigo porque soy un desastre. Y Jesús dijo: tienes algunos problemas de carácter, eres impulsivo, eres un candidato perfecto, te quiero. Y así mismo dirás tú y yo. Jesús te dice: tú eres mío y tú eres mía. Y tú quizás dirás como yo: no estoy seguro si soy el mejor, Señor, porque soy esto y mira esto y mira esto. A lo cual Jesús dice: eres un candidato perfecto para mi gracia. Y tus problemas del pasado no determinarán tu potencial en tu futuro. Eso es poderoso. Entonces, por eso en el versículo 1 del segundo, mira, 1 Pedro 2:1, 1 Pedro capítulo 2, versículo 1, por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias y toda calumnia. Pausa. Imagínate si nosotros los cristianos tomáramos estos pasos. De abandonar o eliminar toda maldad, engaño, hipocresía, envidias, calumnia. O sea, imagínate si todos nosotros tomáramos pasos en esta dirección. Y luego ahí habla de que como nuevos en la fe, como bebés en la fe, tenemos que buscar leche espiritual porque tenemos que buscar crecer. Y después el versículo 4, Cristo es la piedra viva. ¿Cristo es la qué? Piedra viva, rechazada por los seres humanos, pero escogida y preciosa ante Dios al acercarse a Él. ¿Al qué? Al acercarse a Él. ¿Al qué? Al acercarse a Él. Tú no tienes que buscar limpiarte primero y después ir a Dios. Tú tienes que ir a Dios y Él te empieza a limpiar. Él empieza a trabajar en tu vida. Es más, no puedes ser limpio si no primero vas a donde Él. Quiero terminar con 4 declaraciones importantes aquí mismo del texto en 1 de Pedro 2. 4 declaraciones importantes que vamos a sacar del texto. Número uno, digan conmigo: soy fuerte. Díganlo más fuerte: soy fuerte. Soy fuerte, una piedra viva, valiosa y significativa. Tú no eres débil, tú no eres un perdedor, tú eres fuerte. Mira lo que dice versículo 5, 1 de Pedro 2:5. También ustedes son como piedras vivas con las cuales se está edificando una casa espiritual. De este modo llegan a ser un sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales que Dios acepta por medio de Jesucristo. Pausa. Fíjate, Dios está haciendo una declaración muy importante aquí, que ustedes son piedras vivas con las cuales se está edificando una casa ¿qué? Espiritual. Mira el 7. Para ustedes los creyentes esta piedra es preciosa, hablando de Jesús. Pero para los incrédulos la piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular o la piedra principal, the cornerstone. Este es un mensaje, un pasaje poderoso citado de Salmo 118 y y aparece 6 veces más en el Nuevo Testamento, y es muy importante para nosotros comprender que si Jesús fue rechazado, ¿quién nos creemos nosotros de pensar que nosotros no vamos a ser rechazados? Si Jesús, siendo Dios en la carne, fue rechazado, nosotros, seguidores de Jesús, en algún momento experimentaremos algún tipo de rechazo. Pero dice, como Él es la piedra angular. Ahora, pregunta, ¿qué está edificado sobre la piedra angular? La casa de Dios, el templo de Dios. ¿Para qué es el templo de Dios? ¿O para qué era el templo de Dios? Era un lugar donde gente podía ir a conocer a Dios. Hoy en día no existe un templo físico. En Jerusalén el templo fue destruido el año 70 después de Cristo. Y desde ese entonces el pueblo de Dios, los hijos de Dios, hemos sido llamados piedras
vivas. Y la implicación, la insinuación es que nosotros somos las piedras vivas, nosotros somos el templo de Dios. Por lo tanto, la gente no tiene que ir a un edificio físico para conocer a Dios. La gente puede conocernos a nosotros para conocer a Dios, porque nuestras vidas le apuntan a Él. Nuestras vidas no son un estorbo que bloquea la vista, nuestras vidas son algo que apunta directamente a Dios. ¿Por qué? Por eso me quito, por eso vivo en integridad, por eso escucho la voz del Espíritu Santo. Carne de burro no es transparente. ¿Y cómo me quito del medio? Viviendo una vida de integridad. Porque la gente dice, ahí hay un cristiano que vive lo que predica. Ahí hay una cristiana que cumple lo que dice. Ahí hay una persona que toma esto en serio. Así sí yo puedo seguir. Pero cuando tú estás entre medio haciendo todo, bebiendo todo, brincando todo, metiéndote en todo, tocando todo, actuando igual, ¿qué diferencia hay? Si eso es, pues yo ya soy. Carne de burro no es transparente. Quítate del medio. No significa que no eres salvo, pero significa que puedes ser estorbo para que otros lo sean. Y yo no sé tú, pero yo no quiero ser eso. Yo no quiero ser eso. Número 2. Soy santo. Digan conmigo, soy santo. Más fuerte, soy santo. Soy santo, parte del templo de Dios que es universal y eterno, para siempre. Y quizás tú dirás, bueno, yo no soy gran cosa, pastor. Yo no soy gran cosa. Dios dice, tú sí eres gran cosa. Porque eres mi hijo, eres mi hija, eres santo y apartado para mi uso y para mis propósitos. Y por eso quiero recordarte hoy que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida. Mucho más allá de lo que tú crees. Declaración número 3, soy escogido. Digan conmigo, soy escogido. Soy escogido, un sacerdocio real en una nación santa. Mira el versículo 9. Este es un tremendo versículo. Pero ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz. De las tinieblas donde antes vivías a su luz. Eres una vida nueva, has nacido de nuevo. Esta declaración es increíble porque habla de un linaje escogido y un real sacerdocio. Está combinando terminología de reinado y realeza con terminología de sacerdocio. En el Antiguo Testamento, un rey no podía ser sacerdote y un sacerdote no podía ser rey. Es interesante porque originalmente la idea de Dios para Israel es que fuera un reino de sacerdotes. Él no quería que la gente tuviera que ir a un sacerdote para entonces poder conectar con Dios. Esa no era la idea. Pero fíjate algo interesante, lo que ellos no pudieron lograr en esos tiempos, nosotros hoy sí lo podemos lograr, porque ahora sí podemos lograr conexión con Dios. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo que fue derramada en la cruz del Calvario y por el empoderamiento que tenemos en el Espíritu Santo. ¿Sabes tú quién eres? Tú eres un sacerdote que puede traer la gente al cielo y eres realeza que puede traer el cielo al mundo. Ese es tu llamado y ese es mi llamado. Y como iglesia, juntos, sirviendo, amando, en el nombre de Jesús, podemos marcar una diferencia. ¿Por qué podemos ser? ¿Por qué podemos ser nosotros? ¿Por qué podemos ser nosotros sacerdotes? Porque podemos traer personas y dirigirlos a los pasos del Señor. Podemos guiarles, podemos vivir una vida que causa sed, que causa deseo. Yo quiero lo que Él tiene, yo quiero lo que ella tiene. Eso no lo vas a vivir viviendo como el mundo vive. Tiene que haber una diferencia clara que dice, wow, esa paz no la veo muy comúnmente. Ese tipo de matrimonio, ese tipo de convicción, esa fe, wow. Y al mismo tiempo podemos traer el cielo aquí al mundo. Y eso lo hacemos juntos. Ustedes saben que el año pasado como iglesia dimos más de $230,000 en misiones locales, nacionales y globales. Nosotros como iglesia, juntos lo hicimos. ¿Por qué? En nombre de Jesús. Para traer la verdad y la palabra y el mensaje del evangelio a muchas personas. Para traer comida a personas en necesidad. Para ayudar en organizaciones y ministerios que están en las primeras filas impactando vidas de una manera real. En benevolencia, en ayuda, en consejerías, aportando iglesias y plantación de nuevas iglesias, apoyando a nuestra iglesia hija en Vertical Monarquía. Misiones, lo que vamos a hacer ahora, vamos a traer un regalo y vamos a poder literalmente alimentar a cientos de familias simplemente porque hay una iglesia aquí que cree en Dios y juntos somos piedras vivas que decimos, no solamente queremos traer la gente a Dios, queremos traer a Dios a la gente. Eso es un linaje escogido, eso es un real sacerdocio. Declaración 4 y terminamos, soy incluido. Di conmigo, soy incluido.
Soy incluido, ciudadano del reino de Dios, redimido por la sangre de Cristo. Mira el versículo 10, 1 Pedro 2:10. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Mira, hay tantas voces compitiendo por nuestra atención y para que nos pongamos de acuerdo, pero no podemos alinearnos con las voces del mundo ni con la voz del enemigo. Tenemos que buscar discernir la voz de nuestro Hacedor, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, porque lo que Él dice es lo que yo soy. Y Él dice que yo soy fuerte, que yo soy santo, que yo soy escogido y que yo estoy incluido. Tenemos que recibirlo, tenemos que creerlo. Tienes que recibirlo antes de lograrlo, esa santidad. Tienes que no identificarte con Adán y tu naturaleza pecaminosa, identificarte con Jesús, el segundo Adán. Mi identidad no está en mi pasado, en mis errores, mi identidad está en mi llamado y a lo que Dios me ha llamado. Por eso aquí hablamos de conocer a Dios. Identidad, intimidad, integridad, ¿no? Importante. Entonces, consejos prácticos para terminar. ¿Cómo lograr esto? Número 1, consume la palabra. Consume la palabra. ¿Qué significa eso? Léela, escúchala, acuéstate con ella. O sea, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos decir qué dirían ustedes si te digo, tengo un entrenador físico que no entrena físicamente, pero te quiere entrenar a ti? ¿Qué dirías? Bueno, tenemos un piloto pero nunca ha volado un avión. Queremos que él pilotee este vuelo. ¿Qué dirías tú? Entonces, ¿qué dirías tú de un cristiano que no lee la palabra? Y muchos la tenemos aquí. Y muchos saben, ¿no? Tengo en español, tengo en inglés. Pero ni en alemán la leemos. Entonces, consume la palabra, número 1. Segundo, cree la palabra. Créele a la palabra. O sea, lo que lees y lo que consumes, ponte de acuerdo con lo que esto dice. No lo que el enemigo dice, no lo que dice tu familia o las otras voces. Yo me pongo de acuerdo con lo que mi Papá Celestial dice de mí. Consume la palabra, cree la palabra y tercero, declara la palabra. Declara tu identidad en Cristo según la palabra. Quiero terminar con esta declaración. Aquí en la pantalla lo vamos a leer juntos. Dice, declara tu identidad. Vamos a empezar juntos donde dice soy fuerte. Todos juntos, 1, 2, 3. Soy fuerte como una piedra, parte del templo santo de Dios. Soy escogido como un sacerdote real, incluido en el reino de Dios. Vivo mi vida reflejando esta realidad. Alguien da un aplauso fuerte al Señor. Si eres salvo, has aceptado a Jesús en tu vida como Señor y Salvador, gloria a Dios por eso. Eso es muy importante. Pero no te olvides que también importa cómo vives tu vida. La integridad y la santidad son importantes. ¿Por qué? Porque a veces eso es lo que determinará las decisiones de otros. Y la voz del Espíritu Santo hoy con amor te dicen: carne de burro no es transparente. Quítate del medio. ¿Y cómo te quitas del medio? Viviendo una vida íntegra. No porque eso es lo que te salva a ti. Ya eres salvo. Porque eso es lo que abrirá la puerta más grande para que otros digan: yo quiero lo que él tiene. Yo quiero lo que ella tiene. Amén. Quiero hacer 2 oraciones para cerrar. La primera en general por todo este mensaje, y la segunda será una invitación para aquel o aquella que quizás hoy quiere tomar esa decisión de aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Así que oremos. Señor, gracias por tu palabra que hoy nos ha desafiado a considerar cómo vivimos nuestras vidas. Hoy específicamente queremos vivir como nos enseña Pedro en este libro, con integridad. Gracias por recordarnos, Señor, que la santidad no tiene que ver con lo que yo hago, sino con lo que tú ya has hecho. Queremos alinearnos con lo que dice tu palabra, con tus declaraciones, y entendemos, Señor, que aunque es difícil para nosotros, tú nos has llamado a ser santos, apartados
para tus propósitos. Te doy gracias, Señor, porque tú nos abres los ojos y tú nos ayudas a entender que nuestros problemas del pasado no determinan nuestro potencial en el futuro. Gracias por el ejemplo de Pedro, quien él mismo no entendía bien su identidad, pero fue aclarándose mientras él más se acercaba a ti. A muchos de nosotros, Señor, que nos cuesta porque nos sentimos indignos, sentimos culpabilidad o aún vergüenza por los errores que hemos cometido, por nuestras inconsistencias, por nuestra desobediencia. Hoy, Señor, te pido que derrames una lluvia de gracia y misericordia nueva y fresca, y ayúdanos a recibir esa misericordia, esa gracia, ese perdón que aunque no lo merecemos, lo recibimos con mucha gratitud. Gracias por hacer lo que nosotros no podíamos hacer por nosotros mismos, y asimismo nos alineamos con tus declaraciones de nosotros. Somos fuertes, somos santos, somos escogidos y somos incluidos como tu pueblo. Ayúdanos a quitarnos del medio y ayudar a que otros te conozcan. En el nombre precioso de Jesús. Amén, 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 amén.